Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y conductor de A Fondo, gracias a la red de comunicación regional. Cada día que nos juntamos en este programa decimos que la coyuntura está movida, hace meses, y la coyuntura sigue movida. Ayer el gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, se presentó ante el Congreso con su gabinete para pedirle la confianza. El discurso del señor Bellido, en vez de durar 60 minutos, que era lo programado, duró casi 180 minutos, casi 3 horas. Luego hubo las intervenciones de los ministros, las carteras más importantes, y el Congreso debatió, los congresistas debatieron, dieron sus comentarios hasta casi las 10:30 de la noche, y lo suspendieron para continuar el día de hoy a las 9 de la mañana, así que seguiremos viendo qué ocurre con este tema. Sin embargo, la política en general necesita una nueva representación. Yo creo que si una conclusión podemos tener del día de ayer, ¿no? Y estoy seguro, amigos y amigas que nos escuchan, que ustedes han tenido la misma sensación, no ha pasado nada nuevo. El discurso del señor Bellido ha sido un discurso tan parecido a los políticos tradicionales de antaño y de los últimos años, en el tipo de propuesta que hacía, en el tipo de promesa, en el lenguaje, ¿no? En esta retórica de nueva etapa republicana y esto va a ser el cambio y no la continuidad, lo mismo de siempre. El señor Vizcarra hablaba de cambio y no continuidad, y hasta PPK también hablaba de cambio y no continuidad, y Humala hablaba de cambio y no continuidad, y hoy día tenemos un país más pobre, más informal, con servicios públicos que siguen igual, o un poquito mejor, pero no dan la talla frente a la dignidad y al respeto que hay que tenerle a los ciudadanos. Se necesita entonces una nueva representación política, está clarito. Los jóvenes tienen que empezar a entrar en la política, pero jóvenes formados, preparados. No jóvenes que crean en cuentos o ilusiones y que terminen, como ayer, presentándonos palabras ni siquiera bonitas, porque ni siquiera es que fuera bonito el discurso de los ministros y de Bellido, sino palabras generales, con poca planificación, con pocas medidas concretas. Para hablar de esto, para hablar de coyuntura y para que nos cuente sobre un proyecto que se ve muy interesante, tenemos hoy día con nosotros a Jorge Lasarte. Jorge Lasarte es abogado de profesión, ha trabajado en el sector privado, pero también ha estado muy vinculado a la investigación, al análisis de políticas públicas. Y ahora ha desarrollado un movimiento del cual nos va a contar. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, José Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Este programa llega a regiones, llega a muchas regiones del país en las cuales a veces la población no entiende un poco qué está pasando, le llega la noticia muy corta, le llega la noticia de 2 palabras, ¿no? De una frase. ¿Cómo resumes tú, pensando en el poblador, en el ciudadano de la calle, digamos, estas 3, 4 semanas que hemos vivido con este nuevo gobierno? Preocupante, ¿no? Preocupante, han sido semanas de mucha incertidumbre y de mucha inestabilidad política, donde el gobierno ha tambaleado en varias oportunidades y eso transmite muy poca confianza, ¿no? Creo que lo que ha pasado ayer y la sustentación del Premier ante el Congreso ha sido un show mediático, ¿no? Un espectáculo al que ya estamos acostumbrados, porque han hablado durante horas de horas y todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Desde antes de la sustentación ya sabemos cómo va a terminar esto. Se va a dar la confianza al nuevo gabinete porque el Congreso no va a perder la oportunidad que tiene o una bala de plata para arriesgarse a que lo disuelvan. Y en verdad lo único que hemos escuchado son palabras y palabras y horas de discurso que terminan siendo una pérdida de tiempo, ¿no? Y una distracción en lugar de enfocarnos y actuar en resolver los problemas del país que tú has mencionado al inicio. Ahora, en estos problemas justamente vamos al fondo del tema, porque evidentemente podríamos hablar de reactivación, de economía, de salud, de tantas cosas que necesitan los peruanos. Pero como mencionaba en la introducción, más allá de las culpabilidades de quienes votaron o no por Castillo, eso ya pasó. Los hechos nos dicen que este gabinete y este primer ministro
son más de lo mismo, o sea, tienen el mismo lenguaje político, las mismas promesas. ¿Qué necesita? Y acá entra un poco, si quieres, a contarnos acerca de tu iniciativa. ¿Qué necesita el Perú de los políticos? ¿Qué tipo de políticos necesitamos? Yo coincido contigo, José Ignacio, en que la política tradicional ha fracasado, ¿no? Creo que hablar de ideologías de derecha, izquierda, son cosas que muy poca gente entiende, y lo que le importa al ciudadano de a pie no es de dónde vengan las propuestas, sino que se solucionen los problemas de educación, que haya una salud gratuita y de calidad y rápida cuando se necesita, que haya más seguridad en las calles, que no nos se aprovechen de nosotros y le roben al país con escándalos de corrupción. Entonces, en verdad, hablar de políticas y de ideologías es una pérdida de tiempo, ¿no? Creo que necesitamos una manera diferente de hacer las cosas. Y la propuesta que nosotros hemos planteado es dejar de lado ideologías políticas y unirnos en torno a valores y objetivos que son comunes, ¿no? Valores que nadie discute: la integridad, la libertad, el respeto, la tolerancia, el orden, valores que son necesarios para convivir socialmente y gobernar en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Y creo que todos tenemos el mismo objetivo. La derecha, la izquierda, por más rivales que sean, tienen el mismo objetivo, que es tener un país desarrollado donde la gente viva con bienestar. Y si nos unimos en torno a esos valores y hacemos a un lado las ideologías políticas, podríamos lograr grandes cosas. Esa es la idea que está detrás del movimiento que estamos armando, José Ignacio. A mí me gustó mucho la palabra integridad, pero a veces es una palabra un poco densa, ¿no? Que requiere una explicación. ¿A qué te refieres con integridad? ¿Qué hay detrás de esa palabra que es tan rica, que es tan buena, ¿no? La integridad, ¿qué es eso? Integridad es actuar bien. Integridad es hacer las cosas bien. Una persona que actúa con integridad es una persona que respeta, que no roba, que no miente, que no engaña. Es una persona que actúa bien. Un peruano con integridad es un peruano modelo. Es el modelo de persona al que debemos aspirar. Podemos equivocarnos muchas veces, pero siempre tenemos que tener un modelo a seguir. Ese modelo está representado por la integridad. Integridad es actuar bien. Así de simple. Y ahondando en el proyecto, entonces, cuando tú estás pensando en hacer un movimiento, un movimiento, digamos, que realmente, ¿qué plan tienes a futuro? ¿Qué es lo que estás planeando? Se vienen años complicados y es necesario que la gente salga a defender derechos y libertades que pueden verse amenazadas. Esos derechos y libertades tienen que ser defendidos por las personas con integridad. Las personas tienen que defender su integridad, tienen el derecho a exigir respeto, a que el gobierno satisfaga sus necesidades, a que el gobierno los respete, a que el gobierno no los engañe. Y la participación ciudadana es fundamental para eso. La gente suele expresarse en política, a través de su voto, en elecciones, en la calle cuando sale a manifestar, o en sus redes sociales cuando publica algo, ¿no? Hay un mecanismo de participación ciudadana que es fundamental, que es la firma de la gente. La firma de la gente puede tener muchísimo valor, muchísimo valor. Cuando juntas la firma de varias personas, pueden presentar propuestas de ley al Congreso, pueden pedirle a los jueces y tribunales que deroguen leyes que son inconstitucionales y que puede ser muy necesario en esta coyuntura. Este movimiento busca rescatar ese valor. Vamos a tratar de que la firma de la gente tenga el valor que realmente se merece e impulsar iniciativas para que las personas puedan defender sus derechos a través de su firma. En el ecosistema de los partidos políticos ahora viene algo importante, vienen las elecciones regionales y locales, ¿sí? Provinciales, digamos, municipales. Y esto va a ser, digamos, algo que va a generar
ya debería generar, digamos, por ejemplo, investigar, echarle el ojo a los que van a ser candidatos a autoridades locales el próximo año. Este movimiento que estás fundando, ¿qué plazo tiene? ¿Cómo te has planteado las etapas? ¿Para cuándo crees tú que pueda cuajar? ¿Y estás pensando en las regionales? ¿Estás pensando en el 2025, 2026? ¿Cómo la ves? Este movimiento no es un partido político, no es ni pretende ser un partido político. Lo que buscamos es ser una fuerza que represente a la ciudadanía de manera legítima, que no tenga un interés en captar sus votos, que sea una fuerza ciudadana que represente y que le diga a los políticos y a los gobernantes lo que deben hacer y dejar de hacer para ser dignos de gobernarnos. Ese es el espíritu del movimiento. En lo que se viene en las elecciones municipales y regionales, hay una primera tarea de las que nos tenemos que ocupar y que es indispensable. Actualmente, para ser gobernador o alcalde, basta ser peruano y tener más de 25 años. Y eso es inaceptable. Tenemos que introducir algunos requisitos mínimos desde ya. No podemos tener condenados por delitos dolosos gobernando un distrito o una provincia. No podemos tener gente investigada por terrorismo, por corrupción, por violación de menores, por espionaje o por delitos contra la administración pública gobernando ciudades. Necesitamos establecer requisitos mínimos y esa va a ser una de las primeras tareas a las que vamos a estar abocados desde este mes, José Ignacio. Está muy bueno eso. Tú mencionaste que los ciudadanos tienen, y esto quiero ahondar en eso porque es muy importante, mencionaste que los ciudadanos ya tienen ciertos mecanismos para poder, como tú decías, no permitir que un juez haga lo que le dé la gana o una autoridad pública. Un ciudadano, un poblador de un municipio, en una zona rural, en una región del Perú, cualquiera que sea, por ejemplo, cuando ve que la municipalidad abusa de él en su negocio, en la bodega que tiene, en la peluquería, en la librería, no sé, la tienda de tecnología que abrió, y viene la municipalidad y trata de pedirle cosas que no son. A veces el Estado no tiene la información a la mano para que ese ciudadano pueda defender sus derechos. ¿Cómo puede hacer? ¿Y qué podrías hacer tú con tu movimiento en ese sentido? Esa es una muy buena pregunta y parte de la razón de ser del movimiento es defender a los ciudadanos que no tienen la posibilidad de defenderse solo. Es muy difícil enfrentarse solo frente al Estado, ¿no? Un emprendedor, un pequeño empresario, un microempresario, frente a todo el poder que puede tener el Estado, probablemente tenga la batalla perdida desde el día 1. Sin embargo, nosotros tenemos un lema en el movimiento, ¿no? Que es: nuestra fuerza reside en nuestra unión. La unión puede hacer que consigamos cosas que uno solo no podría conseguir. Creemos que la representatividad de microempresarios, de ciudadanos, de emprendedores, unidos por una sola causa contra algo que está entorpeciendo el desarrollo de los negocios o el progreso del país, es algo que debemos liderar juntos. En el discurso del señor Bellido, solamente para que no sea uno de tus comentarios con respecto al tema, hubo todo este simbolismo, obviamente generando división, ¿no? Con el tema del quechua, con el tema de las poblaciones olvidadas. A veces se dice, a veces se plantea que los movimientos políticos o los grupos que tratan de generar cambios vienen de Lima, son de Lima y trabajan para Lima. Y este discurso evidentemente tiene sus debilidades, porque en Lima viven 11, 12 millones de peruanos de todas las sangres, ¿no? Sin embargo, igual nos dejamos llevar por este discurso. ¿Cómo has pensado hacer tú con tu movimiento para que esto no sea, o en todo caso, si es que ya no lo es, cómo hacer para que las regiones y todas las poblaciones o los ciudadanos que tú mencionas, los microemprendedores y los líderes de varios lugares del Perú puedan involucrarse? Resolviendo los problemas de cada región. No, los problemas del país no necesariamente son nacionales. Los problemas del país suelen ser la suma de muchos pequeños problemas de muchas regiones, y la gente suele identificarse y unirse en torno a causas que les afectan directamente. Entonces,
los ciudadanos de Tumbes no necesariamente tienen el mismo interés por los problemas que hay en Cusco. Tenemos que identificar los problemas que tiene cada región, buscar soluciones para esos problemas y unir a los ciudadanos de esa región para resolver los problemas de sus regiones, sin ser un partido político. Tenemos que ser una fuerza ciudadana que presione a los políticos para dar solución a los problemas de la gente. Ese es el espíritu del movimiento. De acuerdo, es muy importante eso, porque definitivamente lo has dicho muy bien. O sea, al final, quien está en Tumbes, quien está en Cajamarca, quien está en Puno, quien está en Huancavelica, tienen distintos problemas. Y, por ejemplo, ayer, en el discurso de Bellido, no se vio nada de eso, ¿no? O sea, el discurso, mira, siendo una propuesta, un proyecto supuestamente que debería haber planteado una mirada de las regiones, desde las regiones, nunca se cargó de eso. Habló evidentemente de promesas y propuestas generales para todos, ¿no? Pero nunca incidió, digamos, en problemas locales. Se nota que ni siquiera le interesan los problemas locales. Estoy seguro que no los conoce tampoco. Solamente para terminar, esa es una pregunta un poco más política, digamos, de ayer jueves y de lo que se viene hoy día. ¿Qué piensas de ayer, de lo que ocurrió? ¿Qué crees que va a ocurrir hoy día? ¿Cómo ves este proceso del otorgamiento de la confianza a este gabinete? Yo, como te dije al inicio, no creo que todo ha sido un show. Empezó siendo un show. Yo creo que el quechua, el aymara, son lenguas riquísimas que hacen del Perú lo que es, un país diverso, un país pluricultural del que nos sentimos orgullosos. Pero creo que hay momento para todo. El auditorio de ayer era un auditorio de 130 congresistas que hablan castellano, y dar un discurso en quechua es simplemente una forma de jalar cámara totalmente innecesaria y inoportuna, ¿no? Creo que el discurso y las intervenciones de los congresistas son totalmente inocuas. El resultado lo conocemos desde antes de la presentación del ministro. El voto de confianza se va a otorgar sí o sí, porque si no lo hacen, el Congreso tiene su primera tarjeta amarilla. Y si viene la segunda tarjeta amarilla, automáticamente viene la roja. Y no se van a exponer a que les pongan una tarjeta amarilla por la negación de la confianza a este gabinete. Entonces, creo que estamos viviendo un show más de la política tradicional, que es vergonzoso y es una pérdida de tiempo para los congresistas, para los ministros y para todos los peruanos. De acuerdo. Nada, bueno, si quisiera alguien formar parte de tu movimiento, si quisiera conocer más acerca de lo que estás armando, que me parece muy interesante cómo le estás dando forma al proyecto, ¿qué tendría que hacer? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Qué información pueden buscar? Hemos empezado esto como una estrategia de defensa a la amenaza de derechos y libertades. Recién el 1 de agosto estamos lanzando la página web del movimiento en el mes de septiembre, y muy pronto vamos a compartir en redes sociales videos de cómo podemos unirnos, cómo podemos ser voluntarios, qué cosas pueden hacer todos los peruanos que están desesperados y con una energía enorme de ser partícipes y de trabajar en cada uno en las medidas de sus posibilidades por el Perú. Este movimiento le va a ofrecer a cada uno de los ciudadanos peruanos la posibilidad de hacer algo por el país, y pronto vamos a ver qué cosas son las que podemos hacer para trabajar juntos. De acuerdo. Nada, muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. A ti, José, encantado. Dale, que sea hasta una siguiente oportunidad. Y ha estado con nosotros Jorge Lasarte, abogado, analista, especialista y muy experimentado en temas de políticas públicas, quien ha creado un movimiento que es el Movimiento Integridad, y que nos ha contado un poco acerca de qué es lo que piensa hacer. Y es muy importante que la ciudadanía tenga espacios para participar de la política. Es importantísimo. Cuando la ciudadanía no participa de la política, no siente que el Estado puede ser fiscalizado, que el Estado puede ser vigilado, que el alcalde tiene mucho poder, que los funcionarios de una municipalidad tienen un poder absoluto. Cuando el ciudadano siente eso, lo único que hace es aislarse, volverse evidentemente informal, sacarle la vuelta al Estado, porque obviamente el Estado lo único que hace es ponerle trabas y barreras. Entonces, generar movimientos que den participación política, que empoderen al ciudadano, que le hagan sentir que sí puede cambiar las cosas, es muy importante. Y esos movimientos hoy no existen casi, no están articulándose. Esperemos que este movimiento en verdad crezca rápidamente
y se enfoque mucho en los problemas locales, en los problemas regionales, en los problemas del ciudadano de a pie. Pero hoy nos toca tener también nuestra sección Entérate Perú, gracias al proyecto La Tribu. Y como siempre, para tener estas reflexiones, en breves segundos vamos a tener a Lucero Martínez, quien nos va a comentar los temas que en verdad siguen siendo cruciales. Salud, vacunación, retorno a clases presenciales, reactivación económica. Temas que son importantísimos, porque son los temas que le interesan al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie no le interesan mucho, digamos, los intereses particulares de los políticos, las agendas ideológicas, si se pelean o no se pelean, incluso si van a hablar en quechua castellano o van a chachar coca. A los peruanos lo que nos interesa es tener seguridad, paz, estabilidad, trabajo e inversión. Entonces, mientras se conecta Lucero, ¿no es cierto? Como saben, el día de ayer el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, tuvo una intervención de 3 horas en la que mencionó varios temas, pero muy generales, ¿no? Digamos, ¿cómo hacer para que esto de verdad se convierta en soluciones a problemas? No parece que el gobierno esté preocupado, interesado en resolver problemas de la vida cotidiana. Se va mucho por cualquier lado, por temas muy, muy generales. Bueno, Lucero ya está con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a Lucero Martínez, del proyecto La Tribu, para nuestra sección Entérate Perú. Entérate Perú es una sección de análisis en políticas públicas, reactivación económica, salud y emprendimiento. Así que vamos a dar la bienvenida a Lucero, y parece que está teniendo problemas con su cámara, pero mientras se solucionan los problemas, que entre Lucero. Vamos a ver su nombre en la pantalla, pero bueno, así será. Igual nos escuchan en muchas radios locales, así que vamos a hacer que llegue Lucero, digamos, a nuestra sección. Ahora, José Ignacio, ¿me dice bien? Creo que sí, aparece. ¿Qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, para comentar un poco sobre el avance del proceso de vacunación. Ayer jueves 26 de agosto el ministro de Salud mencionó que van a iniciar con el proceso de vacunación para personas de 36 a 37 años, tanto en Lima como en algunas provincias y también en Ica. Esto como parte de la ampliación de los grupos etarios. Y este fin de semana se va a realizar el 6º vacunatón, ¿no? Tanto el sábado 28 de agosto y el domingo también. Y ayer Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, se presentó ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, ¿no? Y mencionó durante su presentación que la meta del gobierno es completar la vacunación de los peruanos mayores de 18 años este año 2021 y que en septiembre se vacunaría a la mitad de la población, ¿no? O sea, completaría la vacunación de la mitad. Yo considero una cifra más conservadora esta propuesta o compromiso de vacunar a la mitad de peruanos mayores de 18 en septiembre, porque ya estamos tenemos vacunados con al menos una dosis a 9.7 millones. Entonces, la mitad de esta población objetivo que es mayor de 18 son 23. Entonces sí llegaríamos porque tendríamos 2 millones en un mes, que con vacunatones sí es posible. Lo que no veo tan conservador, y creo que hay que tener en cuenta la cifra que se está prometiendo, es de vacunar a todos mayores de 18 hasta fin de año, ¿no? Si bien es cierto, han previsto que van a aumentar el presupuesto para poder lograr ese objetivo. Vamos a ver cómo se canalizan los recursos en cuanto también al personal, ¿no? Para poder lograrlo. Y el avance de la vacunación es importante para no retroceder en la apertura de la economía. Estamos en un estancamiento de la actividad económica que se da no solamente por la pandemia, sino porque ya tenemos un problema más estructural y para poder se hablan de cifras de crecimiento, pero esas cifras de crecimiento son solamente de un efecto de rebote estadístico. Porque si vemos en verdad los componentes en los que se dan estos aumentos son en consumo de gobierno, ¿no? En inversión pública, aunque aún sigue siendo débil, pero si vemos consumo, demanda interna, inversión privada, todavía hay mucho por recuperar. Estamos todavía
ahí muy débil en el crecimiento en esos componentes del PBI, y también que las perspectivas no están siendo las mejores. Por ejemplo, Bloomberg hace poco ha dicho que la perspectiva de crecimiento para Perú es una de las más lentas, debido a las menores inversiones y menor trabajo, y esto genera menor trabajo, ¿no? Eso en cuanto al tema de cómo debemos tratar de mantener el ritmo de vacunación para poder también empujar y tratar de reactivar la economía, ¿no? De acuerdo. De acuerdo a lo que hemos escuchado ayer, estamos en pleno proceso de debate de la confianza. Ya para terminar, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto? ¿Qué se esperaría de este proceso? Pensando en tus temas, en los temas que siempre tocamos con ustedes, con el proyecto de la tribu: salud, reactivación económica, retorno a clases presenciales. ¿Algo importante que descartar? ¿Algo que no se pudo ver, algo ausente? Bueno, las propuestas fueron bastante generales, las propuestas de Guido. En cuanto al retorno a clases, yo sí tengo un punto que comentar. Habla de tener que poner la educación o el sistema educativo peruano en estado de emergencia, y que para eso se va a incluir el retorno a clases. La iniciativa de declarar el estado de emergencia, tal como lo plantean, incluye aumentos de presupuesto para poder tratar de resolver algunos problemas más estructurales del sector educativo, que son válidos a mediano y largo plazo, pero eso no se puede mezclar con un retorno a clases que debe ser en el corto plazo, que debe ser una atención urgente, ¿no? No podemos mezclar esos temas. Yo creo que el retorno a clases debe ser un tema aparte de los otros problemas del sector que se deben de resolver, y de todas maneras tiene que tener en cuenta. Sobre todo porque el tema de retorno a clases va más allá de las disposiciones, va por un tema de la gestión que se está haciendo, de flexibilizar algunos criterios, ¿no? Se están teniendo criterios extras, que no solamente ve el nivel de contagio, sino ve tasa de mortalidad, letalidad, disponibilidad de camas. Entonces hay una serie de criterios que yo creo que se podrían flexibilizar en cuanto a la parte epidemiológica. Y ahora también hay que repensar ese rol de las instituciones. Tenemos un grupo intersectorial regional que forma parte del monitoreo y supervisión para que las escuelas puedan regresar. Pero se tiene siempre esta idea de que las instituciones deben ser supervisoras, cuando yo creo que deben de ser facilitadoras, de que acompañen a las instituciones, al colegio. O sea, el colegio está a cargo de hacer todo el protocolo de bioseguridad que debe de cumplir. Entonces yo creo que si estas instituciones facilitan ese grupo regional, facilita que las instituciones puedan implementarlo, va a ser mucho más fácil para ellos obtener el permiso de la UGEL. Y no va a ser, y claro, ya hay una primera revisión por parte de esa institución, entonces para UGEL ya solamente la segunda revisión. Pero dejarlos solos, yo creo que no va a caminar por ahí el retorno a clase. Entonces hay que repensar esa idea de las instituciones más como de supervisoras como facilitadoras. Muy bien, me parece muy correcto eso, porque tenemos solamente 6.000 o 7.000 colegios de más de 60.000, 65.000 colegios funcionando ya en clases semipresenciales. Los niños están aprendiendo el 25% de lo que deberían aprender. Esto es literalmente un desastre pedagógico, y el gobierno tiene que ser responsable, tiene que hacerse responsable, tiene que cooperar con los colegios para que empiecen, no ponerle trabas para que sigan esta situación precaria para nuestros niños y niñas. No te vayas porque ya nos vamos. Ha sido todo por hoy aquí en A Fondo, así es. Y nos vemos el día de mañana, sábado, para seguir conversando, analizando la economía y la política del país. Soy José Ignacio Beteta, muchas gracias, que les vaya muy bien y que estén muy bien de salud. Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo.